El CO2 está en todas partes. Lo exhalas, lo producen las fábricas, los coches, las centrales eléctricas, entre otros. Pero, ¿y si te dijera que ese gas que tanto impacto tiene en el clima podría convertirse en un gran recurso? En este vídeo vamos a explorar cómo estamos intentando capturar el CO2, almacenarlo y, lo más interesante, utilizarlo como si fuera materia prima para producir productos de valor añadido. Bien, como sabrás, las emisiones de dióxido de carbono han ido en aumento sin parar durante las últimas décadas. Anualmente, liberamos unos 36.000 millones, más o menos, de toneladas de CO2 a la atmósfera. Y, aunque instalemos millones de paneles solares y molinos, hay industrias que, simplemente, no pueden parar de emitir por el propio proceso y las reacciones que ocurren en ellos, como las cementeras, las siderurgias y otros muchos sectores de la industria química. Y es que, como se estableció en el Acuerdo de París, necesitamos limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Por eso, además de reducir las emisiones de CO2, tenemos que evitar que lleguen a la atmósfera absorbiendo parte de ese dióxido de carbono que se emite mediante tecnologías. Y aquí entran las tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de CO2. Y esto funciona de la siguiente manera. Imagina que el CO2 fuera como la basura de tu ciudad. Primero hay que recolectarla, la captura. Luego puedes reciclarla, es decir, utilización. Y si no hay manera ya de reaprovecharla, al menos guárdala de forma segura, almacenamiento. Ahora empecemos por la captura, el primer paso para conseguir el CO2. Tenemos principalmente tres fuentes donde capturar este dióxido de carbono. Primero, directamente de fuentes industriales, como plantas de gas o cemento. Segundo, de biomasa, tras su quema o fermentación. O también directamente del aire, como si aspiraras ese aire y cogieras únicamente el CO2. Esta última es prometedora, pero también es muy cara y ya sabes que el dinero habitualmente va por delante. Y ahora bien, ¿cómo se captura este CO2? Pues las principales tecnologías más maduras hoy en día son principalmente la captura mediante absorción química con aminas, que es la más extendida, o la absorción en sólidos, como carbones activos. Además, también tenemos la captura mediante membranas, aunque normalmente se utiliza para caudales más bajos. Y ahora, lo más emocionante, usar el CO2 como materia prima. Aunque suene raro, podemos transformarlo en plásticos, combustibles, materiales de construcción y hasta en nuevos tipos de polímeros biodegradables. Es como transformar basura en oro. Empecemos con lo sencillo, los usos directos del CO2, ya que se puede usar en varias aplicaciones como bebidas, refrigerantes o hielo seco, aunque son usos limitados y no reducen mucho las emisiones, pero algo es algo. Luego está el uso en energía, principalmente en lo que en inglés se llama Enhanced Oil Recovery. En esta vía, el CO2 se inyecta a presión en pozos para extraer más petróleo. Suena contradictorio, ¿verdad? Capturar CO2 para quemar más combustible. No es lo ideal, pero es una opción de uso. Pasemos a la transformación química del CO2, lo que más te interesará seguramente. Primero, debes saber que el CO2 es una molécula muy estable, es decir, prefiere no reaccionar con nadie. Pero si usas los catalizadores adecuados, puedes conseguir grandes cosas. Por una parte, tenemos su uso en materiales de construcción. Curioso, ¿verdad? El CO2 se puede incorporar en la mezcla del hormigón, reactuando con cal y formándose carbonatos. Esto consigue mejorar algunas propiedades del concreto, dando valor a la adición del dióxido de carbono durante el proceso. De hecho, esta tecnología ya se está comercializando. Otra manera que existe, que también se puede usar como oxidante suave. En algunas reacciones es necesario usar agentes oxidantes para obtener el producto deseado, y generalmente en este tipo de reacciones se usa el oxígeno, pero también se puede usar el dióxido de carbono para llevar a cabo estos procesos de forma más limpia. Aquí encontramos unos cuantos casos que están en estudio, como el reformado seco de metano, donde hace reaccionar metano y CO2 y obtienes syngas, que luego sirve para fabricar combustibles líquidos mediante el proceso de Fischer-Tropsch. También se pueden deshidrogenar otros alcanos, como el etano a etileno o el propano a propileno, o incluso moléculas más complejas como el etilbenceno para hacer estireno. Todos estos productos para producir plásticos que usamos en nuestro día a día. Otra gran ruta es reducir el CO2 con hidrógeno, a ser posible hidrógeno verde, claro, donde el ciclo es casi limpio. De esta manera podemos producir productos muy importantes como metanol, éter dimetílico o metano. Y
Además, esto ya se está empezando a hacer realidad, ya que hay ciertas empresas que están industrializando estas tecnologías. Por otra parte, también se puede usar el CO2 para fabricar plásticos, como te comentaba anteriormente, como policarbonatos, poliuretanos o plásticos biodegradables. Para ello, el CO2 se puede usar directamente como comonómero o de manera indirecta en el propio proceso. Y por último, la posible electrorreducción del CO2 para su transformación directa en productos como ácido fórmico, monóxido de carbono, etanol, entre muchos más, con un funcionamiento relativamente parecido a la producción de hidrógeno en las mismas celdas electroquímicas. Pero tranquilos, esto lo veremos en un próximo vídeo con más detalle. Y ya pasamos a la última parte, ya que no todo el CO2 se puede reutilizar. A veces hay que guardarlo en otro lado, literalmente. El CO2 puede inyectarse en formaciones geológicas profundas, antiguos pozos de gas o acuíferos salinos. De hecho, esto es lo que más avanzado se encuentra. En Europa, proyectos como Northern Lights en Noruega o Porthos en los Países Bajos están construyendo verdaderas tuberías de carbono. Ya hablando de la realidad, actualmente hay más de 200 proyectos de tecnologías de captura y almacenamiento o utilización en desarrollo, pero solo hay cerca de 40 operativos, debido a la complejidad que conlleva poner en marcha cada una de las reacciones que te he mencionado. Y en total, estos 40 proyectos capturan cerca de 50 millones de toneladas al año, que solo representa 0,1% de lo que emitimos. Sin embargo, muchos de estos procesos no están implantados por algo, y es que todavía tienen problemas, ya que algunas cuestan mucho dinero y no son rentables respecto a los procesos actuales. Otros requieren hidrógeno verde, que aún es escaso y caro. El riesgo, además de fugas en el almacenamiento y la falta de eficiencia en los procesos a escala de laboratorio, no ayudan demasiado. Y, cómo no, la gran necesidad de nuevas construcciones e infraestructuras para llevar a cabo todo esto. Y podrías pensar, mejor invierte todo ese dinero en energía solar y eólica, pero no es tan simple. Algunas emisiones, como te comentaba al principio, no se pueden evitar, y las tecnologías de captura, almacenamiento y utilización de dióxido de carbono son un gran camino hacia la descarbonización total y el aprovechamiento de un residuo, siendo el CO2 parte de una economía circular donde cada molécula de carbono se reutilice 1000 veces y donde las fábricas no contaminen, sino que reciclen sus emisiones continuamente hacia productos de valor añadido. Por lo tanto, estamos intentando que el CO2 ya no solo sea un problema, sino una oportunidad, una pieza clave en la química del siglo XXI, pero depende de nosotros darle ese nuevo papel. Y con esto ya hemos terminado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.